Buenas tardes, Licen. Buenas, ¿Cómo Licen. están? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal sus clases? Jóvenes, ¿qué tal sus clases? ¿O no han pasado más claro? Por ahí nomás, bien nomás. Bueno, ya van por la mitad. Ustedes tienen hoy todo el día. Bueno, vamos a continuar con nuestro avance dentro de nuestra unidad de formación. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra unidad de formación. Recuerden qué es lo último que vimos hace 2 semanas. ¿Quién me puede hacer recuerdo? A ver, vamos por Maribel. Lice, creo que estamos viendo la parte de los ángulos. ¿Ya? Sí, hemos terminado de ver todo lo que concierne a los elementos básicos, en este caso, de lo que es la geometría. Hemos empezado a hablar de lo que es el punto, la línea, la recta, hemos visto después los segmentos, hemos visto los ángulos, hemos visto incluso cómo se trabaja dentro de una circunferencia a partir de los cuadrantes y de la ubicación de los puntos respecto al eje de coordenadas. Estamos hablando, en este caso, hemos hablado del eje X, del eje Y, cuántos cuadrantes tiene, cuáles son los signos que posee, de qué manera se utiliza el transportador para medir un ángulo, qué relación existe con pi, y también hemos delimitado qué tipos de ángulos tenemos y de dónde empezaríamos a medir y la relación que se tiene. Hoy vamos a concluir la primera parte de lo que es la geometría, tomando en cuenta los elementos básicos que se tiene para luego aplicar en la parte de ejercicios. Felizmente, la parte de ejercicios vamos a poder desarrollar en clase, así que no vamos a tener mucho problema. Vamos a terminar de conceptualizar cuáles son cada uno de los elementos que se tiene para poder tener un mejor manejo e identificación de los mismos. Recuerdan que para hoy tienen que tener el plano, en este caso una vista satelital que se ha pedido, del lugar donde viven, para poder hacer el reconocimiento e identificación. En este caso vamos a denominarlo de nuestro plano geométrico. En ese entendido, vamos a terminar nuestra presentación respecto a la parte conceptual y básica. Y hoy vamos a empezar a trabajar respecto a nuestros planos. Entonces, vamos a recordar lo último que hemos visto. Lo último que hemos hemos interpretado y hemos analizado y hemos explicado es respecto a los ángulos. Hemos considerado cómo se clasifican los ángulos, de dónde a dónde se debería empezar a medir y cómo van a estar ubicados dentro de una circunferencia, que en este caso no necesariamente vamos a determinar que un ángulo está ubicado en una circunferencia, pero sí vamos a delimitar que el ángulo debe estar ubicado dentro de un eje de coordenadas. Este eje de coordenadas va a estar siempre establecido por el eje X y por el eje Y. Ya hemos visto que vamos a tener ángulos menores de 90, vamos a tener ángulos igual a 90 y vamos a tener ángulos mayores a 90. Y cuando vamos a hablar de un ángulo, en este caso, que llega a los 180 grados, que sería un ángulo extendido. Hemos tomado en cuenta que ángulos extendidos podemos tener dentro de la circunferencia, en este caso, 2 ángulos extendidos. Tomando en cuenta del punto 0 grados hasta los 180 grados,
en el eje de las X, y si nos vamos al eje de las Y, tomamos igual este eje de referencia para llegar a un ángulo extendido o llano. Pero una vez que ya hemos identificado, ya sabemos qué es un punto, qué es una línea, qué es una recta, dónde las vamos a ubicar y cómo las podemos identificar y reconocer, nos corresponde hablar de lo que son las rectas paralelas. Cuando hablamos de paralela, y es un término que usualmente lo utilizamos en nuestra comunicación a diario, a veces cuando se nos indica la dirección de algún lugar, la paralela de esta calle. Entonces, este término de paralela para nosotros ya es un término bastante usado y común, donde se considera que dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales. Se dice que dos rectas A y B son paralelas cuando son equidistantes, es decir, cuando todos los puntos de una recta están a igual distancia de otra recta. También podemos decir que dos rectas son paralelas si nunca llegan a cortarse en un punto. ¿Qué nos indica esta situación? Vamos a hacer una representación para entender mejor. Inicialmente, bueno, estamos hablando de lo que son las rectas paralelas. ¿Qué nos indican de estas rectas paralelas? En concepto, y bueno, nosotros sabemos que para nosotros la recta paralela va a ser la siguiente. ¿Será esto una recta paralela? A ver, vamos a poner varios ejemplos y vamos a identificar cuándo es una recta paralela y cuándo no es una recta paralela. Vamos a ponerle en otro color. Y vamos a tomar en cuenta y una más. Listo. Iremos identificando a partir de lo que se nos da el concepto sobre la recta paralela. ¿Qué estamos entendiendo por rectas paralelas? Si volvemos nuevamente, nos dice, dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales. ¿Qué entendemos ahora por el término de pendiente? ¿Qué es para nosotros una pendiente? Una subida. Ya, podríamos determinarlo como una subida. Una ¿Qué más inclinación. podría ser una pendiente? Nos vamos a anotar eso aquí. En las rectas paralelas, ¿qué nos están indicando? Que tienen una misma pendiente. ¿Y qué es para nosotros una pendiente? ¿Han indicado? Han indicado es una subida. ¿Qué más sería la pendiente? ¿Alguien ha mencionado? Una inclinación. Una inclinación. Cuando hablamos de una inclinación, ¿qué tendremos que tomar en cuenta para ver si está inclinado o no está inclinado? Un ángulo. Tomamos en cuenta, está muy bien, lo que es un
ángulo. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta estos términos para poder identificar si estamos hablando o no de una recta paralela. En este caso, cuando nos dan a conocer las rectas paralelas, ¿qué nos interesa? Primero, decir misma, y en este caso vamos a hablar de subidas, inclinaciones, o cómo mejor logremos entender. Si vemos el primer ejemplo, para nosotros, ¿serán rectas paralelas? ¿Qué diferencia existe entre el primer y el segundo ejemplo? La dirección sería, licenciada, de las flechas en este, ¿no ve? El de arriba sería ¿Ya? la paralela. Ya. ¿Y el de abajo no sería? Sería, pero sería una paralela opuesta. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿La primera y la segunda son o no son? Son. ¿Será que en la paralela influye el sentido? ¿Qué dicen? No, no, porque en la definición no dijiste nada de sentido. Ya. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros tomar en cuenta? Que tengan, simplemente nos dice la misma inclinación, que tengan una misma pendiente, y en este caso vamos a hablar que la pendiente para nosotros va a ser una subida, va a ser una inclinación. No solamente vamos a definir como subida, porque si hablamos de subida, y si yo veo este primer ejemplo que hemos puesto aquí, no sería subida, esto ya sería bajada, desde el punto de vista de la dirección que tiene la flecha. Si yo voy a definir que las paralelas van a ser solamente de subida, entonces ya estaría limitando un poco. Pero si voy a manejar como una inclinación, entonces vamos a determinar que la inclinación va a depender en función a un ángulo que llega a tener. En la primera y en la segunda, como bien ustedes indican, vamos a mencionar que son paralelas. Sí, son paralelas. Si tenemos en este sentido, por ejemplo, solo en este sentido ahora, ¿podemos decir que las tres son paralelas o no? Si tengo estas tres, ¿las tres son paralelas o no son paralelas? Son paralelas. Son paralelas. ¿Qué diferencia tenemos entre este caso, entre la última que he incorporado y las otras dos? Que no tiene sentido. Ya no tiene un sentido, pero llega a ser una línea. Recuerdan que cuando hemos analizado y hemos visto los tipos de líneas, hemos determinado que hay líneas rectas, líneas curvas, líneas oblicuas y demás, que lo único que va a caracterizar es la sucesión de puntos que lleva. En este caso, si estamos hablando de una recta, vamos a determinar que se tiene dos puntos, sí. Y si yo quiero hablar si es paralela o no a las que tengo arriba, en este caso decimos que sí son paralelas. El ejemplo que tenemos, el ejemplo 1, el ejemplo 2, para nosotros sí son paralelas, porque cumplen la condición de tener la misma inclinación entre ambas. En este caso que puse en este ultimito en el morado, ¿son paralelas o no son paralelas? ¿Quién me dice si son o no son? Deberían ser, Lice, porque usted dijo que las paralelas tienen la misma inclinación. No detalló si uno puede ser más amplio, tal vez. Ya, está bien, porque lo único que nos interesa en las paralelas a nosotros no es que tengan la misma longitud o el mismo módulo de distancia. Nos interesa que tengan la misma inclinación una con la otra. Puede variar en el tamaño, sí,
pero ¿cumplen que tengan la misma inclinación? Sí cumple. Si nosotros tendríamos este otro ejemplo, ¿serían o no serían paralelas? Esta última que estoy colocando. No, Lice. Ya no, Lisa. Ya no, porque a lejos vemos, a simple vista, que no sería. Este para nosotros entonces es nuestro ejemplo 1, que el 1 estamos considerando que sí es. Nuestro ejemplo 2, que sería aquí, también sí es una paralela. En nuestro ejemplo 3, decimos que también es una paralela. Y en nuestro ejemplo 4, ¿qué decimos? Que no es una paralela porque no cumple la condición de tener la misma inclinación. Entonces, para nosotros, nuestro ejemplo 4 no es una paralela. Así de simple vamos a identificar cuándo sí es una paralela y cuándo no. Alguien me podrá decir, pero si analizamos solamente el primer espacio, sí, pero en este caso tendrían que hablarnos de la siguiente manera. Nos tendrían que trazar un determinado segmento, que esto igual ya lo hemos visto, para determinar si entre estos puntos sí existe o no existe una formación de paralela. Si nosotros lo analizamos desde este sentido, podríamos ver incluso, lo agrandaré un poquito más, a simple vista, que no sería una paralela. Pero quizá, si logro mover un poquito, tal vez ahí podemos indicar que sí sería una paralela en este primer espacio, donde ya está segmentado por otra línea. Pero si analizamos toda la línea, o toda la recta en este caso, no sería una paralela completa, porque ya existe una variación. Cuando estamos hablando ahora de que va a tener una misma pendiente, ya hemos indicado que para que sea subida, también tendríamos que hablar de lo que son las bajadas. Subida y bajada. Entonces, esto de la subida lo vamos a mantener entre paréntesis, porque no siempre van a ser de subida. También vamos a tener que considerar, de acuerdo, si es que tiene dirección o no tiene una dirección. Si nos vamos ahora al siguiente ejemplo, al ejemplo 5, ¿es o no es? ¿Qué dicen? ¿Es paralela o no es? ¿Quién me dice? ¿Será o no será? Dicen, como mencionó, que tiene que tener una inclinación. Esta no tiene una inclinación. Ya, pero En este ¿qué caso, hemos determinado? ¿Qué hemos determinado, pero? Que la tiene el inclinación mismo ángulo. tiene... Sí, tiene el mismo ángulo. ¿Ya? Podría ser. Entonces, sí, Entonces, ¿qué sería? sí, supongo que sí es una paralela. Sí es una paralela, porque no se olviden que hemos indicado que para la medida de los ángulos, en este caso, ¿cuánto estaría formando este ángulo? Este ángulo está formando 180 grados. ¿Lo convierte o no lo convierte en paralela con el de abajo? Lo convierte. Por ello les mencionaba que no debemos considerar solamente decir que las paralelas son en subida o son en bajada. Lo que va a determinar es la inclinación de un ángulo. Y sabemos que los ángulos ya hemos visto que pueden ser de 90 grados, pueden ser de menos o más de 90 grados, o también pueden ser los de 180 grados, que también son conocidos como llanos. Entonces podemos indicar que el ejemplo 5 para nosotros sí sería una paralela. Alguien me dirá, pero aquí no está tan recto, sí, por la gráfica, pero ahí sí. Entonces indicamos que nuestro ejemplo 5 también es una paralela. Si vemos el siguiente ejemplo, que sería nuestro ejemplo 6, ¿será
o no será paralela? No, dicen, tienen distintos ángulos y además creo que uno se está interseccionando con el otro, por la cual no tiene que ver o es una descripción también, ¿no? Que no deben estar interseccionadas. Exacto, es una característica para identificar las paralelas. Si nosotros vemos de más de cerca en esta pequeña parte, si no tomamos en cuenta la parte que tiene esta división y solamente analizamos este espacio, ¿qué podemos mencionar? Sí, es paralela. Quizá yo puedo indicar que la paralela está contenida o si tengo este tipo de representación. Si yo veo solamente este espacio que está segmentado entre estas dos líneas, ¿son paralelas? Sí, es una paralela porque yo veo que tiene la misma inclinación, pero una vez que ya veo de forma completa, me doy cuenta que no, porque están cortando. En este caso, las rectas que se van a considerar paralelas pueden ir de forma infinita, pero la condición es que no se vaya a cortar. No nos pide como característica o no nos va a delimitar que para paralela tienen que tener la misma magnitud, el mismo sentido, la misma intensidad, nada. Lo único que nos indica es que sí tenga la misma inclinación. Si yo analizo este espacio que está segmentado, entonces sí tiene la misma inclinación, pero si luego veo de forma completa las rectas, se llegan a cortar y están intercediendo en un punto. Entonces ya no llega a ser una paralela. Entonces vamos a mencionar que nuestro ejemplo 6 no es una paralela. Si nos vamos al último, al 7, ¿es o no es? ¿Qué dicen? En el 6. No, dicen. No está yendo recta. Se está degradando, diría yo. Lice, disculpe, tengo una duda yo. Una línea paralela tiene que ser necesariamente recta o podría ser una curvilínea, pero exactamente igual, estaría paralelo. No sé si me ha venido esa loca idea. No sé ¿Se si refiere a eso? Ver, aquí lo vamos a hacer. Sí, Lice, podría ser considerado como una paralela. ¿Qué crees tú? Yo diría que sí, Lice, aunque no estoy muy seguro. Vamos a definir en función a... Yo te consulto, Alex, y te digo, ¿línea y recta es lo mismo? Creo que sí, Lice, para mí. Debe haber alguna diferencia, pero no sabría decirle. No, Liz, A son muy diferentes. A ver, ¿por qué son diferentes? La línea puede tener cualquier sentido, puede estar así curveado. En cambio, una recta, como dice su nombre, es una línea recta. Muchas gracias, Eddie. La explicación viene, Alex, en el sentido de que el término que estamos utilizando, por ello al principio de la clase les mencionaba, es importante manejar los términos adecuados para que no exista esa confusión. Si nosotros vemos gráficamente lo que hemos puesto, esas dos medio curvas, en este caso, que van a ser para nosotros no curva, sino se van a llamar línea curva. Va a ser una línea abierta, muy aparte. La línea sabemos nosotros que es la sucesión de puntos de forma ordenada con un sentido. Y cuando hablamos ya de los tipos de línea que lo hemos analizado, podemos tener una línea recta, una línea diagonal, una línea curva. Gráficamente me pueden decir la paralela de esta curva. ¿Estaría bien empleado? Sí, está bien empleado porque me está diciendo paralela de una curva.
me está indicando a qué figura exactamente hace referencia. Pero cuando estamos hablando, por eso hemos puesto aquí en el título, estamos hablando de rectas paralelas. Como lo ha mencionado Eddie, nosotros decimos la línea recta. Voy a decir la línea curva. Entonces, paralelas, en matemática y en geometría solo se reconoce a las líneas rectas. Pero para no decir línea recta paralela, decimos rectas paralelas, porque ya sabemos que la recta es un tipo de línea. Entonces, este último ejemplito que estamos manejando, vamos a considerar que no es una recta paralela. Bueno, este era el 7, que ahorita vamos a identificar. Este sería para nosotros nuestro ejemplo 8. Yo igual en algún momento pensaba que podíamos hablar de paralelas para todo tipo de figuras, pero ya estamos hablando específicamente de figuras. Y en este caso estamos hablando de rectas. Y no se olviden que la recta es un tipo de línea. Y esto puede entrar a su examen. Así que tienen que tomar muy en cuenta cada término y concepto que estamos hablando. ¿Respondemos tu pregunta, Alex? Sí, Lice, muchas gracias. Igual a mi compañero Brian. Perdón, Christopher creo fue. Eddie. Entonces estamos delimitando que cuando estamos hablando de una recta y de una línea no es lo mismo. Gráficamente podemos observar que sí, es una paralela porque es igualita, son equidistantes y todo lo demás. Pero no vamos a considerar en este caso como una recta. En el ejemplo 7, igual ya alguien mencionaba que no sería para nosotros una paralela, pero tendríamos que tomar en cuenta el siguiente criterio. ¿Respecto a quién? Si yo voy a hablar y quiero considerar lo siguiente, a esta línea voy a considerarla como línea A. A esta línea se me ocurre ponerle C. Muy independientemente que estén unidas, yo solamente estoy considerando la forma que tiene. Si a mí me preguntan en el ejemplo 7 si existen rectas paralelas, yo puedo decir entre A y B son paralelas o no. Si solamente vemos A y B. Sí, dice. A y B son paralelas. Si quiero hablar si solamente considero el siguiente caso, si no tengo esto, ¿podría decir que A y B son paralelas? No, Lice. No, en este caso ya no sería una paralela porque va a existir un quiebre, podemos llamarlo, o una gradita o algo que ya no continúa de forma recta. Entonces, esta línea para mí ya no es una línea recta. Pero, si tengo esta identificación, como tenemos ahora, A, B y C, puedo decir A y B y C, porque ya he diferenciado, son paralelas. Solo estoy tomando en cuenta esa línea. Entonces ahí sí puedo considerar. Pero si no existiera una diferenciación o no me indican exactamente entre qué puntos estamos hablando, entonces no sería una paralela. Eso para tomarlo en cuenta. Entonces, volvemos nuevamente y nos indica que también pueden ser dos rectas, son paralelas si nunca llegan a cortarse en un punto. Eso ya lo hemos identificado. Tenemos un ejemplo.
que en este caso ya igual lo hemos ejemplificado de distintas maneras, y donde nos dice ahora en el gráfico que ustedes pueden observar que todos los puntos de esta recta están equidistantes, es decir, a igual distancia entre ambas. Por lo tanto, son rectas paralelas. Aquí podemos ver ya un poquito más ordenado este gráfico. Equidistante, la distancia de una a la otra, donde existe la misma diferencia de espacio entre una y la otra, lo cual nos va a dar a conocer que son paralelas. También se considera, para hablar de paralela, y cuando hablamos nosotros sobre todo en física sobre la paralela, vamos a considerar que se va a dar como el reflejo exacto de la otra. Cuando vamos a considerar esto en óptica y también se considera cuando vean relatividad. ¿Cómo representamos? Ya hemos podido identificar la representación a partir de la inclinación que llega a tener. No se olviden que por inclinación vamos a considerar los ángulos que se van a formar dentro de una recta. Este ángulo puede ser menor, mayor a 90 grados, igual a 90 grados, aunque no vamos a tener paralela a 90 grados, pero sí vamos a considerar con 180 grados, que vamos a identificar. ¿Dónde podemos ver ejemplos? Cuando tenemos dos lapiceras o dos bolígrafos parados o ubicados a una distancia equidistante, cuando tenemos una escalera, cuando tenemos las columnas en una construcción, cuando tenemos las paredes, en este caso, y todo aquello que nos representa una distancia igual de un punto a otro. Donde tenemos también paralelas, cuando observamos nuestro celular, nuestra computadora, y vemos los márgenes que contiene a la misma, porque son equidistantes. Ese término no debemos olvidarnos. Pero vamos a hablar ahora de lo que son las rectas secantes. Las rectas secantes son dos rectas si están en el mismo plano y se cortan en un mismo punto, formando cuatro ángulos, cada uno diferente de 90 grados. Entonces nos dice ahora, para decir una recta secante, tenemos que considerar lo siguiente. Cuando hablamos de una recta secante, vamos a diferenciar de la siguiente manera. ¿Cuál es la característica de estas rectas? En este caso vamos a hablar de dos líneas que llegan a cortarse en un determinado punto, donde, ¿qué nos indica? Si nosotros vemos esto, ¿qué podemos identificar? ¿Y qué es lo que nos decía el concepto? Nos indica que vamos a tener cuatro ángulos. Y estos cuatro ángulos, todos son diferentes de 90 grados. Si nosotros tenemos el siguiente ejemplo, para nosotros este segundo será recta secante o no. El primero, ¿es o no es? Es, lisa. El primero es, porque nos da la condición que no deben tener ángulos igual a 90 grados. Y nos condiciona en lo siguiente, que deben existir cuatro ángulos. Si nosotros vemos, tenemos los cuatro ángulos. Si nos vamos al siguiente, tenemos aquí cuatro ángulos. Sí. ¿Será una recta secante este segundo o no? No, porque forman 90 grados y no pueden ser 90 grados. Exacto. En este caso, cuando estamos hablando del cuadrante, para nosotros no es una recta secante porque forman ángulos igual a 90 grados. Entonces, no es. ¿Qué debemos considerar? Que necesariamente se debe tener los cuatro ángulos. Puede suceder lo siguiente.
que se tenga la siguiente representación. De esta manera. Podremos hablar que aquí tenemos 4 ángulos, tal como está el ejemplo. No estamos haciendo extensión de líneas ni nada, tal como está. No, Si lo Lice, acercamos solo tiene un ángulo. Si lo acercamos un poquito más, ¿qué dicen? Hay 4 ángulos, Lisa. Hay una abertura. Hay 4 ángulos, exacto. Pero ese tipo de gráficas no es una forma correcta ni adecuada de poder representar las rectas secantes, puesto que no nos va a permitir ni nos da el espacio necesario para poder hacer la medición. Pero si vemos muy de cerca, entonces consideramos que sí son rectas secantes, porque lo que nos interesa no es que se encuentren divididas justamente al punto medio una de la otra. Esto podría estar de esta manera, que ya nos da a nosotros igual una recta secante. Aquí por lo menos se puede apreciar. En ese tercero tendríamos que estar muy de cerca para poder observar, pero de igual manera para nosotros llega a ser recta secante. Pero si esto lo hacemos de esta manera, ¿será una recta secante? ¿Existe una unión de 2 líneas? Sí, pero no solamente necesitamos que tenga una unión de líneas. Nosotros necesitamos que atraviese una línea con la otra para que pueda existir esta intersección de un punto medio entre ambas rectas. En este caso, esta recta para nosotros no llega a ser una recta secante porque solamente tiene además 1, 2 y 3 ángulos. Y si vemos de cerca y hicimos una medición, este lado incluso parece que tiene 90 grados. Cuando nosotros vemos las rectas secantes, entonces debemos considerar que no puede existir un ángulo de 90. Todos tienen que ser diferentes a 90 grados. Si tenemos la siguiente representación, ¿será recta secante o no? No, Lizy, porque ya ¿Por qué habrían no? 3 rectas. Ya, está bien, ya tendríamos 3 rectas. ¿Por qué tendríamos ya 3 rectas? Porque estamos observando que ya existe un quiebre dentro de la recta y entonces ya no sería una línea recta. Alguien me dirá, pero tenemos los 4 ángulos. Sí, tenemos los 4 ángulos, pero además observamos que ya se forman 90 grados. Entonces ya no cumple 2 condiciones que nos están pidiendo. Uno, que deben interceder 2 líneas rectas. En este caso, esta ya no es una línea recta. Y nos dice que los ángulos deben ser diferentes de 90 grados. Aquí ya vemos que se forman 90 grados, entonces ya no corresponde a una recta secante. Entonces esto tampoco no es. Es facilito poder ubicarnos cuando es una recta secante. Ahora tenemos lo que son las rectas perpendiculares. ¿A qué hace referencia este tipo de rectas? 2 rectas son perpendiculares si están en el mismo plano y se cortan en el mismo punto. Se cortan en el mismo punto y forman 4 ángulos iguales de 90 grados cada uno. Entonces, aquí viene la gran diferencia cuando hablábamos de las rectas paralelas. En las rectas paralelas les he indicado que la inclinación
debe ser diferente de 90 grados, mayor, menor o 180 grados. 90 grados no, porque los 90 grados para nosotros son las rectas perpendiculares. ¿Dónde podemos encontrar rectas perpendiculares? Podemos encontrar en todas las esquinas que se pueden observar. Si están con su teléfono o están con su computador, vean las esquinas del objeto que están manejando y van a identificar que es una recta perpendicular. ¿Cuál es el espacio contenido de la recta? Es un cuadrante entero. Si nos vamos a la circunferencia que hemos visto hace 2 semanas, identificamos que dentro de la circunferencia tenemos rectas perpendiculares. En este caso tenemos 4 rectas perpendiculares. Necesariamente aquí deben existir 4 ángulos iguales. ¿Cómo trabajamos estos 4 ángulos iguales? En este primer ejemplo, si nosotros vemos, tenemos identificado a 2 ángulos de 90 grados, muy posiblemente. Si mejoramos esta parte, tenemos 2 90 grados y abajo son distintos a 90. Entonces no cumple la condición. ¿Cómo se van a ubicar las rectas perpendiculares en este caso? Para las rectas perpendiculares solamente va a haber 2 maneras. Cuando estamos hablando de las mismas, se van a caracterizar por estar, en ese sentido vamos a colocar de esta manera, de forma equilibrada, o cuando están de esta manera. No vamos a encontrar otro tipo de rectas. Es la única manera de que se puedan representar. Tal vez puede estar un poquito más girada, puede estar en alguna inclinación o algo, pero va a ser usualmente de esa manera como se van a identificar las mismas. Entonces, definimos que las rectas perpendiculares son aquellas que forman 4 ángulos de 90 grados. Y su representación va a ser única. Va a ser dividir e identificar en los cuadrantes. Y esas serían las rectas perpendiculares que tenemos. Pueden estar ubicadas, como les decía, de forma inclinada, de forma recta, pero deben poseer los 90 grados. ¿Qué es lo que nos queda ahora trabajar a nosotros? En el plano que cada uno tiene que haber sacado del lugar donde vive, teníamos que ubicar por lo menos un manzano o 2, donde vamos a hacer la ubicación de las rectas que tenemos y del tipo de líneas que podemos encontrar de acuerdo a la topografía que se observa. En este caso, vamos a identificar, por ejemplo, como pueden observar en la imagen, donde tenemos rectas paralelas, donde tenemos rectas secantes, donde tenemos perpendiculares. Algo que me estaba olvidando. Cuando hablamos de las rectas, en este caso perpendicular, no necesariamente va a existir esta distribución equilibrada a ambos lados. Podemos tener también la siguiente representación. Puedo tener primero una línea ubicada, una recta, y esta puede estar ubicada acá. No es necesario que estén en un punto medio para considerar que sí están de forma perpendicular. Esa es una de las características que vamos a mencionar. ¿Dudas, consultas o preguntas sobre esta última parte que estamos viendo? Ana, tal vez. No le hice. Está bien. Si no tenemos dudas, entonces hemos concluido la parte introductoria de lo que es la geometría. Ya hemos identificado cada uno de los términos. Nos corresponde hacer la parte de ejercicios,
Pero antes de ello vamos a trabajar con nuestro plano geométrico. ¿Qué características va a tener? Pero voy a dejar, bueno, vamos a hacer las indicaciones respectivas. Nos vamos a sacar una vista, pero voy a dejar de compartir un momento y voy a colocar un planito. Cada uno de ustedes ya tiene ubicado su plano. Ya tendrían que haber sacado una vista satelital de donde viven. Vamos a considerar ahora que vamos a reconocer e identificar cada uno de los elementos que hemos visto durante todo este tiempo. Pueden hacerlo a mano alzada, se imprimen su planito y empiezan a graficar y empiezan a dibujar, o pueden ir trabajando igual directamente sobre el plano en la computadora. Es indistinto, no hay problema. Lo único que se pide es que el trabajo vaya a ser realizado con colores para poder diferenciar y tengan la parte de caracterización y ubicación para cada uno de los elementos que están manejando. Si me van a decir las líneas rectas, vamos a ponernos un cuadro de referencias donde nos diga qué color son las líneas rectas para ustedes. Si están utilizando las rectas perpendiculares, paralelas, secantes, vamos a caracterizar solamente por colores. ¿Entendido? Ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo. Licenciada, Dime, te escucho. ven, mi calle es chueco, no creo que tenga paralelas. Perdón, muy bajito te escuché. Mi calle es chueco, no tiene paralelas, es cruce de una calle a otra calle. Pero tienes un cruce. Si hay un cruce, podemos encontrar una perpendicular. Una paralela no. Vamos a sacar en tu caso entonces una captura más amplia de donde vives. Un poquito más vas a tener que extender. Ya. Ahorita les voy a compartir. Espérenme un momentito. El tamaño, por si acaso, de la imagen que vayan a utilizar, tiene que ser una imagen que se pueda interpretar, se pueda observar. Ya verán si lo hacen en doble hoja, en doble carta, o si solamente en una hojita les va a alcanzar. Eso ya es, depende de la información que vayan a proporcionar. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, el mapa de mi casa. Esta es la vista que nosotros necesitamos. Lo vamos a ampliar un poquito para que puedan ver. Esta es la vista que nosotros necesitamos para poder identificar si encontramos rectas paralelas o no, si hay perpendiculares, si hay secantes, si solamente hay líneas oblicuas. Recuerden toda la teoría que hemos visto para poder hacer la identificación, pero no se trata solamente de identificar. En este mapita, si ustedes pueden ver, no existe el nombre de calles. No existe ningún otro punto de referencia. Tal vez uno que otro. Pero ustedes saben que cuando amplían más su mapa, les da la opción de poder ver los nombres de las calles. En mi caso, aunque amplíe las calles, no nos va a salir nada porque no existen nombres de calles por donde vivo.
¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Ubicar nuestro plano geométrico. ¿De qué manera vamos a hacer? Vamos a empezar a identificar qué tipo de líneas tenemos o qué elementos geométricos podemos identificar. ¿Qué podrían identificar ustedes? Yo, por ejemplo, si empiezo por este sector, puedo indicar que tengo, ¿qué serían estas para mí? Una recta. ¿Qué más? Una paralela. Serían rectas paralelas. Hemos indicado que nosotros vamos a tener nuestro cuadrito de referencias. En nuestro cuadrito de referencias, lo que tenemos que colocar es entonces de qué color estoy caracterizando las rectas. En este caso, si digo recta paralela, voy a considerar que la estoy representando con una línea recta de color negro. Entonces ya estoy identificando por colores. Y si de repente considero que aquí tengo lo siguiente, ¿qué sería esto? Perpendicular. Exacto. Entonces digo que tengo aquí una recta perpendicular. ¿Qué es lo que me interesa? Que en mi cuadrito de referencias, obviamente que ustedes le van a poner igual referencias, no lo vamos a colocar así porque como está, no sé de qué trata. Entonces vamos a colocar aquí referencias. Entonces voy a empezar a colocar las referencias para poder identificar. Si observan en algunos sectores, ustedes pueden observar que tenemos algunas líneas que no son rectas. Podemos considerar de acuerdo a la clasificación de las líneas que hemos observado. Tal vez hay algunas curvas, o podemos decir líneas cerradas, o si podemos identificar algún otro elemento geométrico. Pero la tarea no solamente trata de remarcar las líneas. Si ustedes hacen una apreciación más de cerca de su mapa, en este caso, van a identificar que se tiene nombres en las calles. Cuando tenemos los nombres en las calles, entonces vamos a hacer una descripción mínimamente. Vamos a colocar, por ejemplo, yo quiero su mapa. Cuando vamos a hacer una descripción, en este caso cuando nosotros nos acercamos más a un determinado punto, vamos a poder tomar en cuenta que nos van a salir los nombres de las calles. Que termine de cargar. Tenemos, por ejemplo, ahora el siguiente mapa. Si voy acercando más y más, me van a salir los nombres. Para que yo pueda hacer ahora mi indicación en mi mapa geométrico, voy a tomar en cuenta la referencia que me da. En este caso, aquí sí tiene una calle, pero aquí no tiene el nombre de una calle. A ver, nos vamos a buscar dos lugares que sí tengan los nombres de las calles. Bueno, en este caso no nos sale con las callecitas, pero vamos a partir desde tener la referencia con los nombres. ¿A qué me refiero? Cuando hacemos esta descripción, yo puedo indicar que la avenida Ottawa es paralela a la calle sin nombre, o le podemos colocar los nombres. ¿Y de qué manera vamos a representar eso en nuestro trabajo? Cuando ustedes han visto que yo he colocado aquí esta secuencia de líneas paralelas, la descripción que tengo que tener para las líneas, en este caso, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a determinar, en el mapa ustedes van a encontrar muchas líneas, así que vamos a poner
como un mínimo de 3 descripciones por elemento encontrado. Por ejemplo, si yo ya he identificado varios puntos con rectas paralelas, voy a colocar entonces la calle, digamos París, es paralela de la calle Perú y Lima. ¿Y cómo voy a identificar eso en mi mapa? De los puntos que yo voy a hacer la descripción, tengo que poner la señalización correspondiente, 1. Entonces aquí en mi descripción, esa va a ser el punto 1 o el espacio 1 que estoy empezando a caracterizar. 2. En este mismo espacio, en este caso estoy tomando en cuenta la línea naranja. Si tomo en cuenta ahora este lugar, voy a considerar, digamos que esto sería Avenida Okinawa. Puedo decir la Avenida Okinawa es perpendicular a la calle París. Y ya empiezo a hacer mis descripciones. Si estamos mencionando 3 por cada elemento, entonces 3 paralelas, 3 perpendiculares. Podemos encontrar también las segmentadas o las que ustedes vayan a encontrar. Y no solamente vamos a hablar de las líneas o de las rectas, perdón, que hemos estudiado hoy. Vamos a considerar también sobre las líneas que hemos analizado y si existe algún otro elemento geométrico. Alguien me dirá, pero si en mi mapa no me sale calles, como en su caso, entonces voy a tener que poner A, B, C, D. De alguna manera voy a tener que renombrar en mi mapa. Por eso les digo, el tamaño que ustedes vayan a elegir tiene que ser el tamaño apropiado para que puedan hacer la presentación. ¿Se entiende la actividad? ¿Dudas, consultas o todo está claro? Lice, este trabajo puede ser en hoja y en Word igual, ¿no ve? Sí, en cualquiera, puede, pero el mapa necesariamente va a ser, en este caso, impreso y pueden trabajar sobre el mapa. Pueden hacerlo en Word, pueden hacer en otro programa para editar, pueden hacer en Paint, pueden dibujar las líneas, no dibujar el mapa. El mapa necesariamente lo van a sacar. ¿Dudas o consultas? Ahí este es su mapita, aparte de subirlo a la plataforma, lo van a tener para el día que nos toque nuestra sesión semipresencial. ¿Dudas, consultas? Creo que no, el que calla otorga. De todas maneras, si hay dudas, me escriben para consultarme, pero la tarea está asignada igual para la siguiente semana. Dice, Bueno, una preguntita. Dime. Con respecto a sus diapositivas, ¿lo ha subido a la plataforma? Porque no lo he encontrado ya. Lo voy a subir hoy. Hoy estoy terminando de organizar con todos estos documentos extras de trabajo que tenemos. Por favor, muchas gracias, Lisa. Sí, hoy va a estar subido hasta medianoche. ¿Dudas y consultas? Creo que no. Muchas gracias por su participación, por su atención. Nos estamos viendo la siguiente semana en la institución. Cuídense mucho y que estén bien, estimados estudiantes. Hasta la próxima semana. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Chao, Lice. Gracias, Lisa. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.